Hemos terminado la semana pasada la serie de el Espíritu Santo y pues Dios puso en mi corazón arrancar esta serie y no sabemos realmente cuántas semanas va a durar, porque cuando Dios ponía en mi corazón esta serie, yo meditaba por dónde arranco. No hallaba por dónde arrancar. Tenía las ideas ahí rondando en mi mente, pero no hallaba por dónde. Y pues vamos a arrancar de esta manera. Solo antes quiero, a manera de introducción, decirle que la palabra de Dios, algo que usted ya sabe, la palabra de Dios, antes de que usted naciera, antes de que su mamá naciera, antes de que su abuelita naciera, antes de que su bisabuela naciera, ya la palabra era perseguida. La palabra de Dios siempre ha sido perseguida, ¿ya? Cualquier otro libro pudo haber sido escrito, pudo haber sido un bestseller, pero ahí se queda. Pero la palabra de Dios, que contiene la verdad de Dios, siempre ha sido perseguida y atacada. ¿Por qué? Porque bien sabe el enemigo que lo que contiene la palabra, la verdad que contiene, cuando esa verdad es depositada en el corazón de una persona, esa persona experimenta una liberación tal, ¿ya?, en su vida, y esa verdad lo mete en el propósito eterno que Dios tiene para esa persona. Entonces, el enemigo, como no ha podido frenar el que la palabra de Dios sea distribuida, entonces viene el enemigo y dice, entonces plan B. Si no puedo frenar, entonces voy a tratar de desvirtuar lo que ahí en la palabra hay. Y ayer justo... mire qué tremendo. Ayer hablábamos en los caballeros acerca de las distracciones, pero no voy a hablar mucho porque si no nos vamos a distraer del tema, ¿verdad? Pero cómo la distracción estaba ligada a la falta de leer la palabra. Y es que mire, el enemigo nos quiere tener en ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. Vea que tiene al lado y dígale: Dios nos quiere tener el enemigo nos quiere tener en ignorancia, pero Dios nos quiere sacar de esa ignorancia, ¿ya? Mire, aún estoy en la introducción. Como cristianos sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí o no? Es la verdad, y que en la palabra de Dios no hay error, y que la palabra de Dios no se contradice, y que la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda, porque tiene tal veracidad que como un ser humano mortal va a querer defender lo que la palabra de Dios dice si la palabra de Dios se defiende sola, por así decirlo. Dios no necesita que nadie lo defienda. La verdad es una, y la palabra de Dios es la verdad. Y la misma Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque el tema de hoy, Jesús es Dios, es un tema que el enemigo siempre, durante toda la historia de la humanidad, podemos decir esto, ha querido desvirtuar esta verdad. Ha querido tergiversarla. A tal punto que hay muchas personas que aparentemente creen en la Biblia, pero ignoran la verdad que la Biblia dice, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque han caído en la trampa de no amar la verdad a tal manera y entender la Biblia, lo que la palabra de Dios dice en realidad acerca de la persona de Jesús. Solo como un punto importante. Ustedes saben que, y lo hemos hablado aquí, que el tema central de la Biblia, ¿cuál es? Jesús. Toda la Biblia, de principio a fin,
gira en torno a la persona de Jesús. Se lo dejo ahí como un comentario. Bueno, si Jesús es Dios, entonces definitivamente tiene que aparecer la persona de Jesús en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y retomando un poquito lo que la hermana decía, la hermana de Daniela decía el domingo, cuando Dios dijo, bueno, vamos a crear, ¿ya? Estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo, pero necesitamos entender la Biblia desde una mente espiritual, no desde una perspectiva humana. Porque si nosotros queremos entender la Biblia desde una perspectiva humana, vamos a decir, entonces, ¿cómo fue posible que Jesús naciera por obra del Espíritu Santo? Eso es imposible. Sí, eso es imposible a la mente humana, eso es imposible. Pero cuando uno entiende la palabra de Dios desde una perspectiva espiritual, cuando nuestros ojos las escamas de los ojos son quitadas y vemos la riqueza de la Biblia, entonces entendemos en el Espíritu muchas de las joyas y de las perlas que en la Biblia hay. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho y el reloj está pasando. Antes de que Jesús viniera físicamente, que tomara un cuerpo, ya la Biblia lo mencionaba. Y hay muchos pasajes. Yo solamente traje, y no sé si va a dar tiempo, pero traje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasajes. Solamente 8 pasajes que, si nos da tiempo, vamos a hablarlo, que hablan de que Jesús es Dios. Y vamos con el primero. Por favor, vaya conmigo a Miqueas capítulo 5, verso 2. El libro del profeta Miqueas, en capítulo número 5, verso 2. Y vamos a leerlo aquí primeramente en esta versión. Y dice, mire, aquí el profeta está, valga la redundancia, profetizando casi aproximadamente 800 años de que Jesús viniera aquí a la tierra. 800 años, más o menos. Dice, mas tú, Belén de Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Ahora lo voy a leer en esta versión. Pero tú, Belén, ¿ya? Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí el profeta Miqueas está hablando en el Espíritu por el Señor, ya que 700 o 800 años después va a venir el que va a ser Señor de Israel. Pero aquí hay varias cosas que hay que ver. Cómo Dios escogió a un pueblecito llamado Belén, que en ese tiempo, hermanos, se cree que tenía como mucho 1000 habitantes. Mire, Palafrugell era como 20 veces más que Belén. Ahora, Dios escogió a Belén. Y si nos trasladamos 800 años después, cuando Jesús iba a nacer, dice que los sabios de ese tiempo, ¿verdad? No eran magos, eran sabios. En ese tiempo llegaron con el rey y dijeron, ¿dónde va a nacer el rey? Y se le dice a estos magos, a estos reyes, a estos sabios, se le dice en Belén. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Siguen la estrella y llegan a Belén, y ya estando en Belén le dan presentes y lo adoran.
Esa palabra adoran en algunas Biblias la han quitado para quitar la veracidad de que Jesús realmente es Dios. Porque ¿a quién más se puede adorar si no es a Dios? Ahora, la Biblia no se puede contradecir. Por eso le dije al principio, si la Biblia dice al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. Ahora, si solo a Dios se podía adorar, y en Mateo, cuando los sabios llegan y ven a Jesús ya que ha nacido, y le adoran, entonces la Biblia estaría contradiciéndose a sí misma. Pero como sabemos que la Biblia no se contradice, entonces aquí cuando los sabios llegaron y vieron a Jesús, se estaba cumpliendo la palabra que le fue dada a Miqueas en el capítulo 5, 800 años antes. Siguiente ejemplo o siguiente profecía. Isaías capítulo 7, verso 14. Estamos hablando que el tiempo de Isaías fue más o menos 700, más o menos contemporáneo con Miqueas, más o menos, pero 700 años antes de que Jesús viniera aquí físicamente. Mire, todo esto es información que usted tiene que tener en sus notas, hermano. Porque cuando orábamos, esta verdad, hermano, esta verdad es tan importante. Esta verdad define el destino eterno de muchas personas. Por eso es tan importante. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, aquí está Isaías profetizando, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel literalmente significa Dios con nosotros. Eso usted ya lo sabe, pero lo estamos repasando. Mateo 1:23. Si lo puede poner Guille, por favor. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí, se está cumpliendo la palabra que le fue dado a Isaías 700 años antes. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y por aquí ya dice el significado, que declarado, que significa con nosotros Dios. Ahora, no es casualidad, hermano, que la Biblia le dé este nombre a Jesús. Imagínense que Dios, ay, me equivoqué, ¿por qué puse? No. Es que Dios estaba tratando de entregar esa gran verdad, que Dios mismo estaba entre nosotros. Y fue algo que no entendieron los israelitas en ese tiempo. Ellos no entendieron. La Biblia dice a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. No le recibieron. O sea, el pueblo de Israel no se dio cuenta que Dios mismo andaba entre ellos. Emmanuel estaba ahí y no se dieron cuenta. Solo unos cuantos por revelación se dieron cuenta que sí, que Jesús no era un profeta más. No era uno como Miqueas, con todo respeto, como Isaías. No, él había en él que diferenciaba mucho más que todos los profetas, porque era Dios mismo. Isaías 9:6. Voy a ir rápido, si nos va a dar tiempo. Isaías 9:6. Mire, la revelación o la verdad de que Jesús es Dios es voy a decirlo de esta manera, es como que fuera un misterio. No que sea algo, no, sino que es algo que está como encriptado, que no todos pueden entenderlo, a no ser que el Espíritu Santo, mire, revele esa gran verdad. Y en Isaías 9:6 dice aquí la palabra de Dios, el profeta Isaías. Usted sabe que el profeta era el que hablaba de parte de Dios.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre. ¿Cómo iba a ser el nombre de Jesús? Admirable, consejero. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Cómo iba a ser el nombre de Jesús? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, si se da cuenta, muchos de los títulos que hay aquí son títulos que aparecen en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, Padre. Y es que cuando hablemos de la serie de la Trinidad, hermanos, que eso es extraordinario. Necesitamos salir de la ignorancia de muchas de las cosas que tal vez hemos mal aprendido. Hermanos, nosotros tenemos por así decirlo, una ventaja gracias a su misericordia, que sabemos que Jesús es Dios. Muchos de los judíos actualmente saben que Jesús vino, por supuesto, que Jesús era un gran hombre, era un gran profeta, sí, el Hijo de Dios, pero el creer en el corazón que Jesús es Dios, hermanos, eso determina el destino eterno de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia es clara y hermanos, y esta verdad tiene tanta trascendencia en una persona, y no es una verdad nueva, es una verdad que siempre ha existido y que el enemigo ha tratado y ahora mismo está tratando de desvirtuar esa verdad, porque bien sabe que si esa verdad es depositada en el corazón, hermano, de una persona, esa verdad trae un cambio tal. Entonces, Dios fuerte. Vamos a quedarnos con Dios fuerte. Ahora veamos un poquito el entorno. Sería una contradicción que un profeta, mire, el profeta Isaías, o mejor dicho, el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Monoteísta, que creen en un solo Dios, uno. Muy contrario a todos los pueblos contemporáneos que habían en ese tiempo del profeta Isaías, que muchos tenían el Dios del sol, el Dios del maíz, el Dios del viento, eran politeístas, creían en muchos dioses, pero el pueblo de Israel, ojo, se caracterizaba por ser un pueblo monoteísta, un solo Dios. Y un profeta monoteísta, porque era israelita, el profeta Isaías, viene y dice: sí, hay un solo Dios, y ese único Dios es el que yo voy a profetizar en este momento, por así decirlo, para que me entienda. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre será Dios fuerte. Si Jesús no fuera Dios, ahí se estaría contradiciendo el mismo profeta. Sería un profeta falso. Pero hermano, no es un profeta falso Isaías, por supuesto, porque esta palabra se cumplió. Jesús es llamado en la Biblia Dios fuerte. Vayamos con otro profeta, Daniel, ya un poquito más cerca, unos 500 años antes de Cristo, de que Cristo viniera. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, dice así la palabra de Dios. He aquí, lo voy a leer aquí. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, Daniel hablando, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, y le hicieron llegar delante de él. Es que esta versión confunde.
Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ahora voy a leer esta versión, está un poquito distinta, pero para que lo veamos. Y he aquí, con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, y le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando Daniel. Su dominio, está hablando de Jesús aquí. El dominio de Jesús es eterno, dice, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire, el profeta Daniel, hablando de parte de Dios, diciendo una verdad eterna, que su reino no iba a terminar, que su dominio iba a ser eterno. Ahora, imaginémonos, aquí Daniel está hablando de Jesús. Si Jesús no fuera Dios, entonces Dios se hubiera equivocado al dejar que esto estuviera aquí escrito. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos dioses, solamente tiene que haber un Dios. Pero es lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo mismo, solamente con diferentes funciones. Yo siempre he creído que nosotros, hermanos, usted y yo, mira así de guapo que somos. Usted es guapo, ¿verdad? Diga que sí, hermano, hombre. Nosotros somos, ya lo hemos hablado, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo funciona eso? Aún no entendemos cómo funciona. Yo siempre he creído que somos una mínima expresión de la esencia de lo que es la Trinidad. Si Dios nos creó así, ¿no cree usted que nos está tratando de dar una pincelada de una gran verdad? Entonces, Daniel 7 dice que su dominio es eterno. Hermano, el dominio de Jesús, el reino de Jesús no terminará nunca. Él es nuestro rey. Él es el rey de los reyes y el Señor de los señores. Vayamos al Nuevo Testamento. Tito capítulo 2, del 11 al 13, perdón. Lo vamos a leer aquí primeramente en esta versión y luego en la versión que yo traigo. Dice, porque aquí Pablo hablándole a Tito. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándoos, mire, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios, del gran, ¿qué dice? Del gran y Salvador. ¿De quién está hablando? ¿De qué Dios está hablando? Voy a leer esta versión. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí está diciendo cómo tenemos que vivir hasta aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, aquí mire, de nuestro gran Dios. ¿De qué Dios es ese tan grande? Jesús. Nuestro Dios es Jesús.
Jesús es Dios. Y hermano, y esa verdad no es negociable. ¿Ya? Esa verdad. Mire, podemos tener diferentes trasfondos denominacionales, no compartir algunas cosas, pero cuando son cosas de doctrina tan importantes como esta verdad, hermanos, esto no es negociable. No es negociable. Aquí dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, por supuesto, Jesucristo, nuestro gran Dios. Vamos a leer Colosenses 1 del 17 al 19. Si podemos leer Colosenses 1 del 17 al 19. Yo traje este pasaje en la versión latinoamericana de hoy, pero vamos a leer esta primero. Dice, y él, voy a corregir una cosa y quiero que pongan atención en esto, hermano. Sabemos que la Biblia no tiene error, eso definitivamente. Pero usted sabe que el hombre se equivoca. Y en algunas traducciones hay algunos errores de traducción, pero que no son tan fuertes como para obviar la verdad que dice la Biblia. Y en esta versión es uno de ellos. Es pronombre, ¿no? Él. El pronombre él. Mire, yo empecé a buscar en otras versiones y otras versiones sí pone él con mayúscula, porque es una persona. Y en la versión en inglés también lo dice en mayúscula. Pero bueno, sabemos que está hablando de Jesús. Y él, o sea, Jesús, es antes de todas las cosas. Jesús es antes, ¿qué dice? O sea, un profeta normal y corriente no puede ser antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Y por Jesús, todas las cosas, ¿qué dice? Subsisten. Siguiente, por favor. Guíe. Y Jesús, esa verdad usted ya la sabe, es la cabeza del cuerpo, de que es la iglesia, o sea, usted y yo. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que, ¿en qué dice? En todo tenga el primado. 19 me parece que también dije, ¿no? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por él reconciliar todas las cosas, así, pacificando, dice esta versión, por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como en lo que está en los cielos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, déjenme leer esta versión, que es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Colosenses 1, 17 y 19 dice, y él, dice esta versión, ha existido antes de todas las cosas. O sea, Jesús, según la Biblia, ya existía antes de todas las cosas que nosotros sabemos que hay. Antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Definitivamente está hablando de Jesús, por si tenía alguna duda. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la deidad. O sea, ver a Jesús era ver al Padre. Pero
el que Jesús viniera y cogiera un cuerpo, eso también tenemos que estudiarlo. Eso es un misterio, eso es una encarnación, es una obra que Dios hizo para venir a salvarnos a nosotros. Y en una oportunidad los discípulos le decían: Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerda usted? ¿Cuál fue la respuesta? Tanto tiempo que estoy con ustedes. O sea, Jesús no estaba queriendo ser igual a Dios, no. Jesús era Dios y estaba diciéndonos una verdad: el que me ve a mí, me ve al Padre. Primera de Timoteo 2:5. Ya me pasé un minuto, ¿no? Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo espiritual, que hablamos eso hace 3 semanas. Timoteo, tienes que saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero realmente, hermanos, si vemos todo el contexto, Pablo está diciendo: hay un solo Dios. ¿Quién es? Dijo Timoteo: Jesús. Y también el mediador. Hebreos 2:10. Hermano, hay muchas más citas, pero solo quise traer estas porque como vamos a seguir con la serie. Hebreos 2:10. Mire lo que dice Hebreos 2:10. 2:10 y... Sí, 2:10. Vamos a leer esta versión. Dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, que ya lo vimos, y por el cual todas las cosas subsisten, que ya sabemos quién es, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Voy a leer mi versión, porque esta versión está muy rara. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación de ellos. Autor de la salvación. Dice la Biblia que no hay salvación si no es por quién. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y aquí dice: por medio de las aflicciones del autor de la salvación. Está hablando de Jesús. Y esta palabra autor, hermanos, significa el que gobierna, el que nos lleva, el que origina. Esta palabra autor también viene de una palabra de latín que es auctor, que significa productor y creador. Está hablando Hebreos capítulo 2 verso 10, que Jesús mismo fue el que creó la salvación para nosotros. Y claro, en el cielo hay muchas cosas que nosotros desconocemos, que Jesús mismo dijo: no, yo voy a ir abajo y yo voy a coger un cuerpo porque yo ya sé que ellos me van a fallar, entonces yo voy a morir por ellos. Él es el autor y consumador. Cuando hablamos de autor, hermanos, quiere decir que Él no vino a inventar nada. O sea, no vino a... La palabra inventar está mala. No vino a hacer algo a improvisar nada. Él mismo lo creó. ¿Ya? Él mismo, de Él originó todo, porque Él estaba antes de la creación. Hay mucho más que hablar, pero vamos a parar aquí.
porque vamos a seguir hablando las próximas semanas. Pero hermanos, sí, con todo mi corazón les digo, esta verdad es crucial. Esta verdad sí, yo sí creo que determina el destino eterno de las personas. Y nosotros tenemos que dominar este tema hasta donde la revelación del Espíritu podamos llegar. Quiero que se ponga de pie, vamos a orar, por favor. Y yo quiero que durante un minuto usted le diga al Señor Jesús, gracias por la salvación que le ha dado a usted. Gracias por la salvación. Dile gracias al Señor Jesús por la salvación. Lo que hemos visto y entendido en esta un poquito más de media hora, te aseguro que no es ni la milésima parte de la gran verdad revelada que contiene la Biblia. Esta verdad tiene tanta trascendencia en tu vida que esta verdad va a explotar en tu interior y te va a liberar de muchas cosas. Agradezcámosle al Señor que nosotros tenemos acceso a esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la Biblia. Jesús es el verbo encarnado, la misma verdad caminando. La verdad en persona es Jesús. No puede haber error en esa verdad. Y si nosotros conocemos la verdad de la verdad, esa verdad nos va a hacer libres.